buenas noches, queridos hermanos. Estamos juntos esta noche para estudiar la palabra del Señor como cada jueves. Hoy, 17 de octubre, estamos ya listos para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Quiero dar gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, por la iglesia que nos ha permitido pastorear en este tiempo. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Como dije hace un momento, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Y el título de esta meditación es Job, un padre ejemplar. Y la base de esta meditación está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. A manera de introducción me gustaría decir que la figura del padre en la Biblia y en la familia es muy importante. Queridos, el rol que debe cumplir dentro del matrimonio y la familia un padre son determinantes para el bienestar de la esposa y de los hijos. Ese fue el modelo de Dios. Ese fue el diseño que Dios tenía para la familia. Que tenga una cabeza de hogar, que tenga un padre quien dirija la familia. Hermanos queridos, la Biblia, contiene principios que se aplican en cualquier lugar del mundo. Y también trascienden al tiempo, es decir, que son atemporales y que guían nuestras vidas como hijos de Dios. Estos principios están escritos en la palabra hace miles de años atrás y nos ayudan a vivir una vida plena y significativa en consonancia con la voluntad del Señor. Ustedes saben, queridos, que fue Dios quien ideó la familia. Fue Dios que celebró el primer matrimonio ahí en el huerto del Edén, entre Adán y Eva. Esta noche, como dije, he llamado a esta meditación a Job, un padre ejemplar. Y vamos a leer en un momentito los versículos del 1 al 5. Vamos a meditar en la vida de Job en relación a su paternidad. Para mí, hermanos queridos, Job es un padre ejemplar. Su vida me enseña algunos principios que podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy. Y sin duda, yo creo, queremos seguir su ejemplo. Cuando uno escucha el libro de Job, hermanos, rápidamente uno va a pensar en lo que Job padeció, en lo que Job sufrió al perder todos sus bienes, al perder sus hijos y aún hasta su propia salud. Y también este libro resalta no solamente el sufrimiento de Job, sino el amor y la dependencia que tenía Job de Dios. Su fe para creer en Él, a pesar de las circunstancias y sobre todo, su fe nunca desmayó y Él es un ejemplo de paciencia. A Job se le asocia mucho con la paciencia. La paciencia de Job era un ejemplo para nosotros. Pero en este día, Job será para nosotros un ejemplo, pero no de paciencia precisamente, sino de lo que un buen padre debe ser. Oro al Señor para que el Espíritu de Dios nos inspire y nos desafíe a seguir su ejemplo. Dice esta palabra así. Hubo en el capítulo 1, versículo 1 al 5, leo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme a todo el número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. En estos cortos 5 versículos vemos 3 cosas de Job que lo hacen un padre ejemplar. Primero, Job era un padre
temeroso de Dios. Era un hombre, un varón de Dios. En segundo lugar, Job amaba a sus hijos y él proveyó para todas sus necesidades. Y en tercer lugar, vemos que Job era el sacerdote de su familia. Era el hombre que guiaba a su familia hacia Dios. En primer lugar, Job era un hombre de Dios. Es muy interesante que el verso 1 empieza describiendo quién era Job y no tanto qué es lo que hacía Job. ¿Y saben por qué? Porque para Dios más importante es lo que somos que lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si las motivaciones son incorrectas, eso no vale. Pero cuando somos íntegros de corazón, naturalmente nuestras acciones van a ser correctas. El verso 1 describe el carácter de Job y lo describe con 4 características muy marcadas. Dice este verso 1, refiriéndose a Job, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. 4 características que definen bien quién era ese hombre. En primer lugar, dice la palabra que era un hombre perfecto. En la Biblia, la palabra perfecto significa santo. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham? En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice la palabra, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo que significaba es, anda delante de mí y sé santo. Hermanos queridos, cuando una persona conoce a Dios, inmediatamente es llamado a una vida de santidad. La palabra santo significa apartado del mal y también apartado para servir a Dios. Y Job era un hombre apartado para servir a Dios y apartado del mal. En segundo lugar, dice la Biblia que era un hombre recto. Es decir, que no solamente sus acciones eran buenas, sino también eran sus motivaciones correctas, sus pensamientos, sentimientos, actitudes, aquellas cosas que no se ven, las motivaciones que él tenía en su corazón. Estas no se veían, pero sí Dios las veía. Y cuando Dios veía su corazón, lo miraba como un hombre recto delante de él. En tercer lugar, dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios es reconocer su majestad, es reconocer su poder, su santidad, es reconocer que somos pecadores, pero cuando le conocemos, decidimos vivir una vida agradable delante de Él, una vida sin pecado, una vida santa. De paso podemos decir que Job era un hombre sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien teme a Dios es un hombre sabio. Y Job era un hombre temeroso de Dios. En cuarto lugar, era un hombre apartado del mal. Job hizo un compromiso con Dios de apartarse de las cosas malas, aquellas cosas que le alejaban de Dios. Él dijo en Job capítulo 31, versículo 1, y estas palabras son impresionantes, hermanos. Él dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Nueva traducción viviente, la versión que he leído. Hermanos, él hizo un pacto con sus ojos. Yo no miraré con codicia a ninguna mujer, a ninguna joven, como dice esta palabra. Hermanos, por eso que Job era un hombre apartado del mal. En un medio polígamo como él vivía. Porque en aquel tiempo un hombre tenía muchas mujeres, pero él decidió tener una sola esposa y no mirar a ninguna otra mujer con lujuria, como lo dice otra versión. Hermanos, Job era un hombre perfecto. Job era un hombre recto. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre apartado del mal. Pero no solamente eso, sino que también Job era un hombre próspero. Él era un hombre justo en sus negocios. Y su corazón era muy generoso con otras personas que le rodeaban. Dice Job capítulo 29, versículos 12 y 13, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador, y al corazón de la viuda
yo daba alegría. Era un hombre compasivo, que miraba al pobre, que clamaba e inmediatamente le ayudaba. Igual lo hacía con el huérfano y con la viuda. Dice, yo traía alegría a ellos. El versículo 15 y 16 de este mismo capítulo de Job 29 dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Hermanos queridos, él era ojos al ciego porque guiaba a los que eran ciegos. Él era pies al cojo porque les ayudaba a trasladarse de un lugar a otro. Y a los menesterosos, aquellos que no tenían quien les ayude, él era el Padre que proveía. Realmente no se sabe quién escribió este libro de Job. Algunos dicen que fue un autor anónimo. Otros piensan que fue Moisés. Y otros creen que fue Salomón quien lo escribió. Me llama la atención cómo el autor, quien quiera que haya sido, Moisés, Salomón o alguien anónimo, describe a Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero más que la palabra del autor de este libro, me llama mucho más la atención el testimonio de Dios sobre Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1:8 que Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo repite en el capítulo 2, versículo 3. Dice, no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, el primer principio que encontramos, la primera característica es que Job era un hombre de Dios, un varón de Dios. Y, hermanos, si vamos a ser buenos padres, tenemos que ser hombres de Dios, varones de Dios. Si queremos ser varones de Dios, hombres santos, hombres íntegros, hombres temerosos de Dios, hombres apartados del mal, tenemos que vivir en comunión con nuestro Creador. Querido, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, es verdad, necesitan muchas cosas materiales de nosotros que como padres tenemos que proveer. Pero más que eso, ellos necesitan un padre ejemplar, un padre que ame al Señor con todo su corazón, un padre amoroso, un padre tierno, cariñoso, un padre que sea un ejemplo para su esposa y para sus hijos, que ellos puedan querer seguir nuestros pasos, hermanos, en este hermoso camino de la fe. Esta es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos, el mejor legado que puede dejar para ellos. En primer lugar, Job era un hombre temeroso de Dios. En segundo lugar, Job amaba a sus hijos y proveyó para sus necesidades. Dice el verso 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Realmente Job tuvo una familia numerosa. Tuvo 10 hijos. Su esposa y él eran 12 en la familia. No estoy muy seguro que en aquel tiempo todas las familias eran grandes. Abraham tuvo solo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Quizás en aquel tiempo no era la costumbre tener muchos niños. Pero de lo que sí estoy seguro es que a Job le gustaban los niños y amaba a sus hijos. Sabes, querido, nuestros hijos son una bendición de Dios. Cada uno de ellos es una bendición del Señor. Dice la palabra en Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Cada uno de tus hijos, querido hermano, es una bendición. Son una bendición cuando son niños. Ellos alegran nuestro corazón con sus ocurrencias, con su ingenuidad, alegran nuestro corazón. Son bendición cuando son niños o cuando son adolescentes. La adolescencia trae sus propias preocupaciones y desafíos, pero son nuestros hijos y son una bendición. Son una bendición cuando son jóvenes, con sus sueños y sus desafíos de juventud. Y son una bendición también cuando son adultos, con sus trabajos y algunos con sus familias. Hermanos, los hijos, cualquiera sea la edad,
Ellos son una bendición. Y la palabra de Dios dice que son herencia de Jehová. Querido hermano, nunca reniegues de tus hijos. Nunca los sientas como una carga o un estorbo para alcanzar tus sueños. No, querido. Cada hijo es una bendición de Dios. Aprendamos cómo Job amaba a sus hijos. Pero también, y esta característica lo define como un padre proveedor para sus hijos. Dice el versículo 3 que su hacienda era 7,000 ovejas. 7,000 ovejas, eso es mucho realmente. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando leo las propiedades, los recursos que tenía Job, puedo verlo como un hombre rico, un hombre pudiente, un hombre al cual no le faltaba nada en lo material. Y cuando pienso en que él era un hombre rico, rápidamente en mi mente vienen dos pensamientos. En primer lugar, pienso que era un hombre trabajador, muy trabajador. Además de trabajador, sin duda, para tener una hacienda como esta, era un hombre inteligente, era un hombre visionario, que no se contentaba y seguía ganando y creciendo en su hacienda. Imagino que en este tiempo, como el de ahora, para mantener una familia de 10 personas era muy difícil. Había que trabajar muy duro. El arduo trabajo de Job lo llevó a ser un hombre rico. Sin duda, él trabajaba fuerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, quiero decir que la medida de la riqueza en aquel tiempo no se medía por dinero, sino por la cantidad del ganado. Y imagino que para tener los miles de animales que tenía, 3,000 camellos, 7,000 ovejas, ahí van 10, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, ya van 1,000 más, 11,000. ¿Y cuántos ganados más tendría? Sin duda que la tierra de él era muy grande, una finca muy grande. Y como dice este versículo mismo, tenía no solamente mucha riqueza en ganado, sino tenía muchísimos criados que trabajaban para él. Podríamos decir que Job era un ganadero próspero, un empresario exitoso, producto de su trabajo. Pero también, en segundo lugar, pienso que no solamente era prosperidad por su trabajo, sino era por la bendición de Dios, por su entrega y fidelidad a Él. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuchen esto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Job era un hombre que era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. En tiempo de sequía, que no había, porque está junto al río, su hoja no caería y todo lo que hacía prosperaba. Hermanos, la prosperidad viene del Señor. Como bien lo repite el Salmo 112, 1-3. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de los justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos. Dice el verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Es decir, no tendrán falta de ningún bien. Oh, queridos, Job es un ejemplo de un hombre trabajador, incansable, pero también un hombre bendecido, que se preocupó por proveer para su familia, la cual era muy numerosa, hermanos. Dios nos manda a trabajar, a ser esforzados, pero Dios nos manda a amarle sobre todas las cosas, y mientras que le amamos y le buscamos y caminamos en su presencia, somos bendecidos. Sigamos el segundo principio de Job, un hombre trabajador, un hombre bendecido que proveía para su familia. Dice la palabra también que el que no provee para de su casa, dice, ha negado la fe
Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, sigamos esta segunda característica de Job. Amemos a nuestros hijos y proveyamos para sus necesidades. Seamos trabajadores incansables, pero esperemos también la bendición que viene de Dios. En tercer lugar, Job era el sacerdote de la familia. Aun cuando tenía mucho trabajo, no descuidó su familia. Se preocupó por ellos. Asumió la función que le correspondía, es decir, sacerdote de su familia. Job sabía muy bien que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Esa interacción con los padres, hermanos, y los hijos es muy importante, porque es en esa interacción que uno les puede enseñar acerca de Dios. Ellos están mirando cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles, cómo hablamos cuando hay algo que nos enoja, si buscamos a Dios en oración, si estamos leyendo la Biblia, tenemos tiempo con la palabra. Todo esto, hermanos, ellos lo están viendo y es la mejor formación que podemos dar a nuestros niños cuando somos un ejemplo. Razón tiene la palabra cuando dice en Deuteronomio 6 al 7. Y manda a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Querido Padre, déjame decir lo siguiente, que la formación espiritual de tus hijos es tu y mi responsabilidad. Esta responsabilidad te ha sido delegada, me ha sido delegada por Dios. Nadie puede reemplazarnos en esta tarea. No es la escuela, tampoco lo es la iglesia. Somos nosotros quienes tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Pero ¿qué pasa si no tenemos tiempo? ¿Qué pasa si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para interactuar con nuestros hijos? ¿Sabes lo que pasa? Otras personas serán los que enseñen a tus hijos y no precisamente enseñarán las cosas de Dios, sino las cosas malas. Querido, Dios te ha puesto como padre para que seas un ejemplo, un trabajador, un proveedor, pero también para que seas un sacerdote de tu familia. Y la función del sacerdote es llevar a la gente a Dios y también atraer la bendición de Dios para la gente. El sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres, y eso somos nosotros. Tenemos que llevar a nuestra familia a Dios y tenemos que traer a Dios a nuestra familia. Job se preocupó por alimentar y proveer todo lo necesario para sus familias en el área material, pero también se preocupó por la vida espiritual de cada uno de ellos. Como dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, posiblemente en su cumpleaños, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Él brindaba 10 sacrificios, uno por cada hijo. Dice la palabra de Dios, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Al parecer, hermanos, los hijos de Job ya eran grandes, eran adultos, porque cada uno vivía en su propia casa. Y dice que invitaban a sus hermanas para que los acompañase. Cada uno de ellos ya eran independientes, cada uno tenía su casa. Pero aun cuando eran mayores, Job se preocupaba por la vida espiritual de ellos. Como dice este versículo 5, dice, pasado las fiestas, Job los santificaba. Cada mañana ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, quizás han pecado y han blasfemado el nombre de mi Dios en sus corazones. Oh hermanos, esta ceremonia que Job hacía no debió ser fácil. Debió haberle tomado mucho tiempo porque dice que ofrecía un sacrificio por cada hijo, conforme al número de hijos. Es decir, ofrecía 10 sacrificios. Pero qué hermosa enseñanza
de Job. Qué hermoso ver la preocupación de este padre por la vida espiritual de sus hijos. Cuando él decía, quizás han pecado mis hijos, quizás han blasfemado contra mi Dios. Oh, hermanos, la parte final de este versículo 5 es hermosa. Dice, de esta manera hacía todos los días. Podríamos decir, Job oraba todos los días por sus hijos. Te pregunto en esta noche, querido hermano, ¿te preocupa la vida espiritual de tus hijos? Oh, hermano, así como estamos preocupados por proveer las cosas materiales, y estoy seguro que tú como padre lo haces, intenta lo mejor para darle a tus hijos lo que ellos necesitan. Hermanos, debemos estar preocupados también por su vida espiritual. Te pregunto, ¿oras por tus hijos cada día? Espero que sí, que sea parte de tu oración matutina, diaria. Lleva a tus hijos delante de Dios. Queridos hermanos, ser padre es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. ¿Queremos ser buenos padres realmente? Yo estoy seguro que sí, hermano. Estoy seguro que tú que me escuchas quieres ser buen padre. Entonces te digo, aplica en tu vida, en mi vida, los principios que nos enseña Job en esta noche. Seamos un ejemplo para ellos, seamos varones, hombres y mujeres de Dios, hombres santos, hombres rectos, hombres temerosos de Dios, hombres apartados del mal, que nuestros hijos puedan aprender de nosotros, más por lo que ellos ven que por lo que le digamos, para que ellos también puedan seguir nuestras pisadas. Seamos un ejemplo para ellos, seamos hombres de Dios. En segundo lugar, amemos a nuestros hijos. Trabajemos fuerte, como si todo dependiera de nosotros para proveer por sus necesidades. Pero al mismo tiempo, queridos, descansemos y esperemos la bendición que viene del Señor para sus hijos que le aman y le siguen de cerca. Él bendecirá el trabajo en nuestras manos. El secreto de la prosperidad está en seguir y servir al Señor. Si esto hacemos, dice la palabra, que seremos como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Trabajemos fuertemente y esperemos la bendición de Dios para proveer las necesidades de nuestros hijos. Y en tercer lugar, seamos los sacerdotes en nuestras casas. Hermanos, no deleguemos esto a nuestra esposa o a alguien en la iglesia, no, queridos. Llevemos a nuestra familia e hijos cerca del Señor. Cumplamos esta responsabilidad delegada también por Dios, que es tan olvidada. Nos preocupamos de las cosas materiales, pero no de las cosas espirituales. Pero un día, querido Padre, daremos cuenta por ello. Así como nos preocupan las necesidades materiales, preocupémonos por su vida espiritual. Si no lo has estado haciendo hasta ahora, a partir de hoy, ora cada día por tus hijos. ¿Cómo lo hacía Job? Preséntalo delante de Dios. Intercede por ellos. Sería bueno, hermanos queridos, que un día como hoy hagamos un alto y hagamos una evaluación de la paternidad que estamos teniendo con nuestros hijos. Has cumplido a cabalidad la tarea de ser padres. Eres un ejemplo para tus hijos. ¿Pueden ellos ver que has consagrado tu vida completamente al Señor? ¿Pueden decir tus hijos, mi padre es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Te has esforzado para proveer las necesidades materiales de tus hijos. Y puedes decir al mismo tiempo que eres un sacerdote en tu familia, que llevas a tus hijos más cerca de Dios. Estás enseñando de Dios a tus hijos. Oh, querido hermano, difícil ser la tarea de un padre, ¿verdad? Es decir, de un buen padre. En nuestras fuerzas sí es muy difícil, pero con la ayuda de Dios, no, hermano. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos ayude a aplicar en nuestras vidas cada uno de estos principios que tenía Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a sus hijos y proveía para sus necesidades, y un hombre que era un sacerdote para sus hijos, los llevaba más cerca de Dios?
¿Por qué no le pedimos en esta noche que nos ayude a ser buenos padres? Oremos. Padre amado, en esta preciosa noche, queremos darte la gracia por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Job, quien fue un padre responsable, un modelo, un ejemplo para nosotros, un desafío. Ayúdanos, Señor, a como Él ser hombres temerosos de ti, ser hombres de Dios, ser varón de Dios, estar apartado del mal, ser santos, ser rectos. Oh mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos a tomar esta decisión, a buscar tu presencia más que cualquier otra cosa. Y mientras lo hacemos, Señor, seremos un ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos a amar a cada uno de nuestros hijos, a darte la gracia por cada uno de ellos, porque herencia tuya son ellos. Gracias por ellos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a proveer para sus necesidades. Señor, bendice el trabajo de nuestras manos, como lo hacías con Job, y prosperamos. Y en tercer lugar, Señor, te pido que nos ayudes, Padre, a ser sacerdotes para la familia. Ayúdanos a guiarles en tus caminos, a hacerles ejemplo de un hombre que teme a Dios. Enséñanos, Señor, a compartir con ellos, dándonos las palabras adecuadas, el tiempo y el momento adecuado para estar cerca de ellos y hablarles de ti. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú nos vas a ayudar, tú nos vas a bendecir y nos vas a usar, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, querido hermano, que esta noche hemos estado meditando en este hombre llamado Job. Qué buen ejemplo como padre. Yo quiero ser como Job y quiero pedir la ayuda de Dios para que cada día pueda seguir sus pasos y ser un padre ejemplar. Querido hermano, que Dios te bendiga. Te espero este domingo a las 10 de la mañana en la iglesia, que vamos a continuar hablando sobre la familia. Predicaciones que tienen que ver sobre la familia, cómo ser mejores familias para el Señor. Que el Señor te bendiga ricamente.